al tejido conjuntivo polimorfo nucleares. PMN se pone, ¿no? No vamos a escribir todo polimorfo nuclear, sino se escribe P, M y N, polimorfo nucleares. Pero una vez que están fagocitando, se los llama micrófagos. Así es. La función de los neutrófilos generalmente es fagocitosis. Fagocitan pequeñas fracciones de células, fragmentos de células envejecidas, pero ante todo sirve para destruir bacterias. Y cuando no pueden destruir bacterias, estos neutrófilos estallan, porque las bacterias son más agresivas, estallan, y cuando estallan todo su contenido se vuelve pus. Y las membranas rotas así, flecos, membranas citoplasmáticas de los neutrófilos se convierten en piocitos. 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 O sea, células de la pus. En realidad no son verdaderas células, sino son fragmentos de células en un mar de pus. ¿No ve? Esa es su función importante de los neutrófilos o polimorfonucleares. Ahí están los neutrófilos con 1, 2, disculpen, los dibujos están feos, 3, 4 lobulaciones y sus gránulos, que estamos viendo lo mismo acá. Esto es bonito, miren, ahí están los neutrófilos dentro del vaso sanguíneo. Estas son células endoteliales. Pero los neutrófilos pueden salir fuera del torrente sanguíneo, estos, es este mismo, y pueden salir atravesando la pared de los vasos sanguíneos, se estiran por diapedesis, y aquí se van a conocer como polimorfonucleares. Pero una vez que estén fagocitando, como aquí lo están haciendo, miren, está englobando, ¿no?, a una bacteria, ahí se llama micrófagos. Y su actividad fagocitaria es la fagocitosis, ¿no? Fagocitosis. Eso es entonces de interesante para hablar de los neutrófilos, que tienen varios nombres. Bueno, aquí está con los eosinófilos. Y estos eosinófilos, miren ustedes, tienen dos núcleos como si fueran dos salchichitas, dijimos, ¿no? Una y otra. Generalmente están de esta manera los núcleos, como si fueran dos salchichitas juntas. Esos son los eosinófilos. ¿Te acuerdas que vivían máximo 2 semanas, no ve? 1 a 2 semanas. Mientras que los neutrófilos viven 1 semana, no hay que olvidarse. Constituyen casi hasta el 4% de todos los glóbulos blancos en la sangre. Miden de 10 a 14 micrones. Es un núcleo bilobulado, como si fueran dos salchichitas. Y sus gránulos con la tinción Giemsa, podemos observar que también son lisosomas, ¿no? Tienen enzimas proteínicas, la proteínica básica catiónica importante, o la proteínica básica eosinofílica, tiene neurotoxinas, histaminasa, aril sulfatasa como componentes químicos. Pero aquí empezamos a subrayar esos gránulos especiales llamados azurófilos, que con la tinción azul podemos observar que son verdaderos lisosomas, proteínas que tienen dentro su citoplasma. Su papel importante formando hidrólisis de los complejos antígeno-anticuerpo. Por eso es que participan estos eosinófilos
frente a enfermedades parasitarias. Yo decía en la otra clase, la tenia enana o la saginata, las tenias, que son gusanos planos, los ascaris lombricoides, hacen que estos gránulos se activen y estas células participen del rechazo de en estos parásitos, ¿no? Y también en las alergias, pero secundariamente no es importante, pero sí participan de las parasitosis como células que van a combatir a los parásitos. Esto es importante, entonces, queridos amigos. Y finalmente ahí están los eosinófilos con sus gránulos, y ahora, perdón, los basófilos con sus gránulos que tienen heparina, histamina, serotonina. Los basófilos están constituyendo el 1 o mejor el 0,5%. De todos los glóbulos blancos es el 0,5%. Un diámetro de 8 a 10 micrómetros en su diámetro. Gran cantidad de gránulos, ya te digo que tienen heparina, histamina, serotonina, ¿no? Producen, ahí está, heparina, histamina, serotonina, lo que acabo de decir. Tienen también gránulos específicos y azurófilos también los van a tener, ¿verdad? Estos inespecíficos o azurófilos también, que contienen enzimas, participan del proceso inflamatorio, receptores de la inmunoglobulina E, se convierten en mastocitos, o llamados también células cebadas. Cuando están en la sangre, son basófilos. Cuando salen fuera de los vasos sanguíneos al tejido conjuntival, se van a convertir en mastocitos. Los mastocitos son igualitos, tienen gránulas, tienen la misma forma en el núcleo, todo igualito, solo que se llaman mastocitos fuera de la circulación sanguínea en el tejido conjuntival, o mejor células cebadas con C. Células C va de dedo es esto. Ya, células cebadas o mastocitos, y los basófilos que son tan poquitos, 0,5 a 1%, pero van a ser activados en las reacciones igual inmunológicas, especialmente inflamatorias, aportando con su heparina, histamina y serotonina, ¿no? Importante. Y cuando están en tejido conjuntival se llaman mastocitos, pero no te olvides que los linfocitos, cuando están fuera del torrente sanguíneo, constituyen los plasmocitos. Eso ya hemos hablado en la anterior clase. Ahí están los basófilos. Los agranulocitos, ¿quiénes son? Los linfocitos y los monocitos. Este es un monocito por el núcleo arriñonadito. ¿Ve? Este es el monocito que están casi hasta el 4%, ¿no? Al 8% también, ahí está, desde el 3 hasta el 8%. 3, 4, 5, 6, 8%. El diámetro, el tamaño, ¿no? 15 a 18 micrones. Su núcleo es arriñonadito, siempre hemos dicho, pero su función, una vez que salen estos monocitos fuera del torrente sanguíneo, se convierten en macrófagos. Histiocitos, en verdad, así con H, Y, histiocitos.
histiocitos, cuando están en el tejido conjuntivo, pero cuando están fagocitando, se llaman macrófagos. O sea, pueden tener tres nombres también: monocito, histiocito, macrófagos. Macrófagos, ¿no? Porque van a fagocitar, ya no es micrófago, sino macrófago, grandes partículas de células envejecidas o bacterias que ingresan al organismo. Ahí está, fagocitan células muertas, viejas, y antígenos o partículas extrañas que son bacterias. Esos son los monocitos. Y finalmente los linfocitos, que tienen núcleos grandes, esféricos, como ven ahí. Los linfocitos, que hay linfocitos pequeños y grandes, de 8 a 10 micrones, pero siempre son esféricos y ocupan casi todo el citoplasma. Constituyen hasta el 35, del 20, 25 al 35% naturalmente de todos los leucocitos, ¿cierto? Al revés. Se dividen, ahí en la anterior clase les dije, hay linfocitos T y linfocitos B, timodependientes y bazodependientes. Bazodependientes, porque ahí se forman estos linfocitos. Ahora, existen una variedad de linfocitos. Los supresores, los coadyuvadores, los linfocitos K o killer, esos linfocitos nacidos para matar, o asesinos que se llaman así, son importantes, pero que con la tinción Giemsa no los vamos a poder reconocer qué tipo de linfocito es, ¿no? Difícil, sino por otras tinciones específicas de la histoquimia. Y hablar que estos linfocitos, una vez que salgan fuera del torrente sanguíneo, irán a formar, las células siguen siendo las mismas, con núcleo grande, pero se llaman los plasmocitos. P. Plasmocitos o células plasmáticas también, ¿no? Células plasmáticas, mejor plasmocitos. Participan de la inmunidad antígeno-anticuerpo. Ahí para la imagen un linfocito. Y las plaquetas. Bueno, ahora ya vamos a terminar con las plaquetas y la próxima clase, ojalá ya sea presencial, vamos a hablar de la hematopoiesis. Ahí están las plaquetas. Las plaquetas, ya hemos dicho, no son células, son fragmentos de células del megacariocito, una célula gigante que existe en la médula ósea, el famoso megacariocito, que como no puede salir a los vasos sanguíneos, es tan grande, tan gigante, para entrar dentro de los vasos se va fragmentando en pequeñas partículas llamadas las plaquetas. Ahí podemos ver a las plaquetas. Miren los eritrocitos. Juntos se ven de color eosinófilo, rosadito, a grupos de plaquetitas. Pueden estar solitarios también de uno en uno o agrupaditos, como estamos viendo ahora a estos grupos de plaquetas. Ay, caracho. Ahí está lo que decíamos y afirmábamos. No son células, son fragmentos de células de una célula gigante que es el megacariocito. Para estudiar a las plaquetas al microscopio hay que estudiar dos zonas importantes. La zona, el granulómero o hialómero, así se llama, dos zonas importantes, tanto central como periférica. Su principal función de las plaquetas con las mallas de fibrina que son proteínas, van a formar coágulos o trombos. Coágulos o trombos que van a servir para la cicatrización de muchos tejidos.
Entonces, no nos olvidaremos, la función importante de las plaquetas es la coagulación. Están en un número de 200.000 por milímetro cúbico de sangre. 200, perdón, por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Un poquito más tal vez en algunos casos, pero son así. Ahí está la diferenciación dentro de la megacariopoiesis, se llamaría, ¿no? La formación hasta megacariocito, que es la célula gigante. Y finalmente esta se fragmenta, miren, a ver, en estos pequeñas partículas llamadas las plaquetas. La próxima clase, cuando hable de la trombopoiesis, hablaré de estas células y sus grados de formación hasta llegar a megacariocito. Ahí se puede ver un megacariocito dentro de la médula ósea. Más plaquetas. Miren ustedes las plaquetitas acumuladas o solitarias adheridas a algunas otras células que se las puede ver. Bien, aquí tenemos algo importante. Yo decía, las plaquetas en la sangre están aproximadamente de 200.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Eso es un término intermedio entre 150.000 a 350.000. 200.000 es un término medio y está muy bueno para hablar de las plaquetas. Está constituido histológicamente, que somos fragmentos de células, por un sistema tubular externo. Miren, a ver, este sistema de túbulos. Y no nos olvidaremos que los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios hacen al citoesqueleto de toda célula. Solo que en las plaquetas están dispuestas periféricamente los microtúbulos. También, como todo resto de célula, tiene mitocondrias. Miren, ahí están las mitocondrias. Tienen glucógeno, que son acúmulo de azúcares animales que van a servir para nutrir a las células. Y además tienen gránulos delta y gránulos alfa, eso es lo bueno, ¿no? Gránulos que van a ser los delta de serotonina, adenindifosfato, adeninitrifosfato, calcio, histamina, y gránulos alfa con factores de coagulación como el fibrinógeno y el factor de crecimiento plaquetario. Todos estos gránulos constituyen los gránulos delta y alfa. Y también hay gránulos lambda, que son enzimas hidrolíticas. Esa es la constitución de una plaqueta. Bueno, dentro del hemograma, la descripción de la sangre, el estudio de la sangre, podemos encontrar aspectos normales y anormales. Cuando decimos anemia, cuando baja el hematocrito menos de 45%, ¿no? Ese es el hematocrito normal, 46 a 45%. Y es el número de todos los glóbulos rojos. Cuando bajan los glóbulos rojos por debajo de este porcentaje, estamos hablando de anemias. Los leucocitos, generalmente todos los leucocitos están de 5 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. Si subieran por encima de los 10.000, 12.000, 13.000, 14.000 leucocitos, se llama leucocitosis. Leucocitosis. Y las leucocitosis es la presencia de mayor cantidad de leucocitos en la sangre. Estos leucocitos, glóbulos blancos, no estoy especificando sean granulocitos o agranulocitos, sino todos los glóbulos blancos, siempre nos va a hablar de condiciones, si es una leucocitosis,
estaremos hablando de problemas inflamatorios agudos o crónicos que tenemos. Pero también pueden bajar menos de 5.000 los leucocitos, a casi 4.000 leucocitos, digamos, ¿no? Por milímetro cúbico de sangre. En ese caso se llama leucopenia. Leucopenia. ¿Qué está pues la leucopenia? Estoy escribiendo ahí. Leucopenia. Leucopenia es la disminución normal de los eritrocitos, por debajo de lo normal. Menos de 5.000 por milímetro cúbico de sangre. Leucopenia. Y luego, como sabemos que las plaquetas están casi en un promedio de 200.000 por milímetro cúbico de sangre, si aumentaran por encima de 200.000 hasta 400.000, digamos, estamos hablando de una trombocitopenia. Eso quiere decir más cantidad de glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. Pero si disminuyeran por menos de 150.000 por milímetro cúbico de sangre, estamos hablando de una trombopenia. Trombopenia. Y en las trombopenias es muy frecuente las hemorragias, no se forman debidamente el trombo blanco, que es el coágulo en realidad, que va a taponar a los vasos sanguíneos o a los tejidos donde hay vascularidad y que van a favorecer, a cerrar, a controlar las hemorragias y a favorecer la cicatrización. Bien, hemos visto lo que es el hematocrito para hablar de anemias. Hemos dicho cuando esté por encima de 46, 50, 60 el hematocrito, eso se llama policitemia o poliglobulia, que también eso va a existir. Si están por debajo de los 45 son las anemias. Anemias. Bien, ya nos queda solamente hematopoiesis para la próxima clase. Yo pienso que hasta aquí no nos olvidemos de estos cuadritos maravillosos que se los preparé, que es un resumen de todos los glóbulos blancos. A ver dónde están esos cuadritos que había preparado para ustedes, queridos amigos. A ver, espérense. Ay, no está acá.